Buenos días, don William, bienvenido. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este congreso que, pues, como bien dice María, hoy el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la ciberseguridad para el 2026. Agradezco si alguien me sube la manita o me confirma si me escucha bien para comenzar con la charla. Perfecto. Perfecto, ahí se escucha perfecto. Muy amables, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con la charla. Tengo el placer de hablar hoy los retos del 2026 en ciberseguridad y la charla se titula Evite el próximo paro operativo con 7 decisiones eh, que reducen el ransomware en 90 días, ¿ok? Suena un tema pues bastante ambicioso, ¿verdad? Pero realmente sí podemos hacer, ¿ok? Realmente en esta charla no vamos a hablar de tecnología, sino lo que vamos a hablar es de continuidad del negocio, ¿ok? Realmente en el 2026 el ransomware ya no es un problema del área de tecnología, esto se ha convertido en un riesgo financiero, en un riesgo operativo, en un riesgo legal y un riesgo reputacional, ¿ok? En pocas palabras, se nos ha convertido en un riesgo de negocio, ¿ok? Ahora, las empresas que sobreviven no son las que no son atacadas, porque realmente vamos a ver en esta charla que todas las empresas estamos expuestas a ataques, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las que viven? Las que toman decisiones estratégicas antes del ataque. Recordemos que prevenir es mejor que lamentar. Voy a iniciar con una pregunta un poco incómoda. Si el día de mañana ustedes amanece y toda su información está cifrada, o sea, podrían ustedes operar entre las 72 horas siguientes. Pueden facturar, pueden pagar nómina, pueden despachar productos. Y la pregunta más importante, ¿saben cuánto cuesta un día detenido para ustedes? Cuando nosotros hablamos de amenazas, ¿verdad? Tenemos que pensar realmente en el impacto que estas conllevan en nuestra organización. Recordemos que el costo promedio de un incidente grave en la región ronda aproximadamente 1.5 millones de dólares. Y esto va aumentando aproximadamente en un 13% en los últimos años. ¿Ok? Este dato es de BIS de América Latina. Entonces, realmente que es un tema que estamos expuestos todos. Realmente, América Latina no es tan grande para tener pues, tantos eventos de ciberseguridad. ¿Ok? Si nosotros comparamos, realmente el ransomware dejó de ser un ataque técnico, ¿verdad? Ya dejamos de tener aquellos muchachos, hace muchos años, dejamos de tener aquellos muchachos que estaban en un garaje, ¿verdad? Viendo cómo mortificaban a las empresas o mortificaban al vecino y se ha convertido en un modelo de negocio criminal, ¿ok? Realmente ahora se vende como un servicio, se terciariza, se especializa por industrias también. Hay gente dedicada únicamente a la banca, hay otros dedicados a la manufactura, hay otros dedicados a temas de tecnología. ¿Okay? Entonces, y ahora también el ransomware no solamente nos cifra la información, sino también cifran datos, presionan clientes y atacan la reputación del negocio. ¿Okay? Entonces, al final del día, un ataque de ransomware o un ciberataque no es un ataque tecnológico, realmente es un ataque de negocio. ¿Okay? Latinoamérica es la región de mayor crecimiento en ataques, como les comenté hace un momento. Ya Latinoamérica ya no es un mercado secundario, ahora es un objetivo prioritario. ¿Okay? O sea, somos economías en transformación digital rápida, pero con unas brechas estructurales en madurez de seguridad. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas han venido creciendo, pero el tema de seguridad lo han dejado por aparte. ¿Ok? En tan solo en un año, en América, desde agosto de 2024 a junio del
2025, vemos que han se registrado 1.1 millón de intentos de ransomware, ¿ok? O sea, tenemos 300 intentos por día. Eso quiere decir que tenemos aproximadamente 2 intentos por minuto, ¿ok? Y esto no es un dato que me estoy inventando, es un dato de Kaspersky, ¿ok? Entonces veamos que realmente América Latina, ¿verdad? O Latinoamérica estamos realmente atacados constantemente. Si nos centramos un poco en México se centró casi el 16% de ataques de ransomware en la región en el primer semestre del 2025. Y además la región creció un 8.73 frente al semestre anterior, ¿ok? Esto no solo es un riesgo alto, sino está creciendo. Cada vez tenemos más ataques, los ataques son más tecnológicos, ahora tenemos ataques con inteligencia artificial, que es un tema que vamos a ver en estas charlas también, donde los ataques están creciendo de forma considerable. Y hablemos un poquito de Costa Rica. Costa Rica pues tiene pues, playas muy hermosas, es un país muy tropical, pero es un país de pura vida, pero no estamos exentos a los ataques cibernéticos, ¿ok? Por ejemplo, solo el primer semestre del año 2025, Costa Rica registró 29.1 millón de intentos de ciberataques. Imagínense, Costa Rica es un país que tiene aproximadamente 5 millones de habitantes y vean el montón de ataques que ha estado recibiendo, ¿ok? Y las principales amenazas que ha tenido Costa Rica han sido ransomware, phishing y ataques a la nube, ¿ok? O sea, esto no es un riesgo futuro, es un riesgo presente, es algo que nos están atacando actualmente, ¿ok? Y veamos lo que tenemos en la presentación, que es muy importante. Dice que Costa Rica figura actualmente entre los 4 países más vulnerables al cibercrimen, debido a su alta exposición digital, limitada capacidad de respuesta y desarrollo tecnológico insuficiente. Y esto lo dice el reporte de cibercrimen de 2025. ¿Okay? Ahí les puse pues también en enlace para que ustedes puedan leer la noticia completa, ¿verdad? Y puedan ir a ver el informe también. Entonces, ¿qué está sucediendo ahora? Bueno, el ransomware está dominando, Latinoamérica es un objetivo prioritario, el impacto es millonario y lamentablemente es algo que está ocurriendo actualmente. No es algo que va a venir para el 2026 ni para el 2030, sino es algo que nos está pasando actualmente, ¿ok? Ahora, el mayor error que están cometiendo las organizaciones es delegar el riesgo digital únicamente a tecnología de información. Cuando hablamos de riesgo de ciberseguridad, el negocio se imagina que es algo que nada más va a afectar los servicios tecnológicos, pero deja por aparte que un ataque de ciberseguridad va a detener la facturación, detiene la producción de la empresa, detiene los pagos, ¿ok? O sea, cuando ocurre un incidente de ciberseguridad, no estamos hablando de un impacto técnico, estamos hablando de un impacto operativo, de un impacto financiero, ¿ok? O sea, algo que nos va a dañar nuestra organización, y no solamente a nivel financiero, sino también a nivel reputacional. Incluso el 52% de ataques con motivación conocida son extorsión y ransomware, ¿ok? O sea, son ataques que impactan directamente la parte financiera de una organización. En este gráfico podemos observar cómo es el proceso de un incidente, o sea, cómo es propiamente la técnica de un incidente de crisis, ¿ok? Comenzamos con un incidente técnico, o sea, podría ser un fallo en un servidor, un ataque cibernético, una caída de la red, ¿ok? Una denegación de servicio, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esto me escala a una interrupción de operaciones.
Pensemos en este momento. ¿Qué proceso de negocio tienen ustedes en su organización que no necesite un componente tecnológico? Ninguno, ¿verdad? Realmente, actualmente, las organizaciones dependemos de la tecnología. La tecnología hace muchos años dejó de ser aquel departamento que era un departamento de soporte y se convirtió en un área totalmente estratégica para la organización. Entonces, si nosotros tenemos un fallo en servidores, en aplicaciones, en la red, al final vamos a tener una interrupción en nuestras operaciones. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que vamos a tener procesos detenidos, no vamos a poder atender a nuestros clientes, no vamos a poder generar nuestros productos y al final, pues nos está afectando financieramente, ¿ok? Entonces, esto nos va a generar un impacto de ingresos. ¿Por qué? Porque no estamos operando, no estamos atendiendo a nuestros clientes, no estamos vendiendo los productos, no estamos enviando la mercadería, etcétera, ¿ok? Y eso nos va a salir muy caro, no solamente a nivel operativo, sino a nivel también de costos de recuperación. ¿Por qué? Porque recuperar muchas veces va a ser imposible. Cuando tenemos un ciberataque, por ejemplo, en un ransomware, y nos encriptan la información, si no pagamos, no vamos a podernos recuperar. Y si no tenemos prácticas adecuadas, mucho menos, ¿ok? Entonces, muchas veces vamos a perder información y esto nos genera un daño estratégico y reputacional en las organizaciones. O sea, de confianza en nuestros clientes, la erosión del valor de la marca, incluso hasta podría provocar, pues, el cierre de nuestra organización. ¿Cuándo se detienen los sistemas? Bueno, cuando ocurre el impacto no es abstracto. O sea, cuando una empresa tiene un ataque de ciberseguridad, no vamos a poder facturar, no vamos a poder producir ningún servicio ni producto y no vamos a poder cobrar, ¿ok? O sea, la empresa se ve totalmente afectada y detenida durante un ataque de ciberseguridad. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes comprendan, ¿verdad? Que los riesgos de tecnología de información no son riesgos de TI únicamente, son riesgos de negocio. Por lo cual es muy importante irlos gestionando adecuadamente. Por ejemplo, en Latinoamérica, en el 2025, los sectores más atacados fueron la manufactura con 14.87%, tecnología con un 11.28% y instituciones del gobierno en un 10.77%. ¿Okay? Realmente esto marca, ¿verdad?, que los ciberdelincuentes también tienen industrias totalmente definidas. ¿Okay? No están haciéndolo al azar, sino están haciéndolo completamente estratégico. Ahora, el costo promedio por incidente ya supera 1.85 millones de dólares. ¿Okay? Lo más preocupante es que se sigue creyendo que es algo que se va a detener y realmente es algo que viene en crecimiento. Incluso podemos ver que el crecimiento en los últimos 5 años ha sido de un 13%. ¿Ok? Ahora, importante, este valor incluye interrupción operativa, recuperación técnica, custodia legal, gestión de crisis, pero no nos incluye el daño reputacional a largo plazo, que ese es uno de los más caros que existen en las organizaciones. En Costa Rica, bueno, y en todo el mundo, hay instituciones y empresas que han sufrido un ataque y en este momento no han podido recuperar su imagen organizacional. ¿Okay? Cuando una imagen, crear una imagen en una empresa, se dura muchos años,
perder la credibilidad de esa imagen se dura unos minutos. Entonces es muy importante nosotros preocuparnos en conservar y mantenernos durante un ciberataque. Ahora, la frecuencia podemos decir que ahora es igual que la probabilidad. ¿Por qué? Porque cuando la frecuencia es alta, la probabilidad se vuelve matemática. Veámoslo así. Con 3.000 intentos diarios en la región, no estamos exentos, ¿verdad?, de que no nos vaya a tocar a nosotros, ¿ok? O sea, estamos hasta ante un evento estadísticamente inevitable, ¿ok? Si no tomamos decisiones, realmente vamos a ser un blanco muy fácil para un ciberataque. Ahora, si el riesgo digital puede generar pérdidas millonarias, detener operaciones y afectar la reputación, entonces no es un riesgo tecnológico. Estamos hablando de un riesgo de negocios, un riesgo estratégico que debe realmente estar en la agenda de la alta dirección. O sea, el riesgo digital es un riesgo totalmente estratégico. No lo podemos delegar. No podemos decirle a TI que es su responsabilidad, porque realmente es responsabilidad de la alta dirección. La alta dirección la que tiene que tomar estrategias adecuadas para evitar, mitigar y saber cómo actuar durante pues, un momento eh, de ataque. ¿Ok? Ok, vamos a entrar un poquito ahora sin tema. Vamos a ver las 7 decisiones que reducen el ransomware y extorsión en 90 días. Ok, ya entendimos pues 3 cosas importantes. Una, que es ransomware es el 52% de los ataques con motivación conocida. Ok, Latinoamérica registra más de 1.1 millón de intentos y el costo promedio supera 1.85 millones de dólares. Ahora vamos a cambiar la conversación. No más diagnósticos de problema. Ahora vamos a centrarnos realmente en decisiones. ¿Qué decisiones estratégicas nos pueden reducir la probabilidad, el impacto de que nos afecte un ransomware? ¿Okay? Y esto lo vamos a trabajar en 90 días. Comencemos con la primera decisión. Vamos a arrancar con un diagnóstico ejecutivo. O sea, es muy importante prevenir, ¿ok? Entonces, la primera decisión no es comprar tecnología. Muchas empresas se enfocan en comprar tecnología, pero no saben realmente cuál es su exposición real al riesgo que tiene. Es más, no conocen sus riesgos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo inversiones que al final se convierten en gastos. ¿Por qué? Porque estamos previniendo algo que no sabemos, ¿ok? Entonces, el error más costoso es invertir sin saber dónde están las brechas críticas, ¿ok? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer como organización es hacer un diagnóstico que permita priorizar lo que realmente reduce el riesgo operativo en nuestras organizaciones. Todas las organizaciones son diferentes y recordemos que cuando hablamos de seguridad de la información tenemos que ver todo el panorama, ¿ok? Tenemos que contemplar, obviamente, la tecnología, tenemos que contemplar nuestros procesos de negocio, pero también tenemos que contemplar las personas. Recordemos que es el eslabón más débil en la cadena de seguridad, muchas veces son las personas, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, existe la norma ISO 27001, para los que no la conocen, es la norma de seguridad de la información que establece que la organización debe comprender su contexto, sus partes interesadas y riesgos antes de implementar controles. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la implementación que estas empresas hagan sea una implementación totalmente estratégica. O sea, tenemos que identificar
cuáles son los activos críticos, cuáles son los riesgos prioritarios que tiene la organización y cuáles son las brechas versus las sanas prácticas que existen en la industria. ¿Ok? Este diagnóstico nos va a permitir realmente generar un mapa de ruta para saber qué hacer y cómo invertir en la organización. ¿Ok? Realmente un diagnóstico serio no revisa solamente antivirus e infraestructura, sino vamos a evaluar lo que es la parte de gobierno, la gestión de riesgos, los controles técnicos y la capacidad de recuperación. Recordemos que lo importante es entender cuánto tiempo tardaría la empresa en recuperarse. Eso nos va a permitir saber cuánto sería nuestro impacto en caso de que se materializara un riesgo. Entonces, hacer un diagnóstico temprano nos va a permitir evitar o al menos soportar un ataque en ciberseguridad. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado que nos va a dar? Bueno, va a ser una hoja de ruta. ¿Ok? El objetivo no solamente es tener un informe, sino tener una hoja de ruta clara, ¿verdad? Que nos permita priorizar por impacto en continuidad operativa. ¿Ok? Entonces, de esta forma vamos a saber qué hacer a corto plazo, qué hacer a mediano plazo, qué hacer a largo plazo y cuáles son las inversiones que deberíamos hacer en nuestra organización. No necesitamos esperar un año para mejorar. Realmente en 90 días se puede implementar controles que reducen significativamente el paro total. Muchas empresas piensan que si no implementan toda una norma de un solo, no va a servir. Realmente cuando se hace un diagnóstico, ustedes van a generar una hoja de rutas, una estrategia, ¿verdad?, que les va a permitir ir mitigando los riesgos más altos en la organización. ¿Ok? Es mejor tener algo que no tener nada. Vamos a la segunda decisión. En la segunda decisión, recordemos que el ransomware cifra información para negociar, ¿ok? Entonces, si usted puede restaurar en pocas horas, el modelo de extorsión pierde poder. ¿Por qué? Porque si te encriptaron la información, bueno, tienes respaldos que te van a permitir recuperarte en poco tiempo, ¿ok? Para eso existe un esquema que se llama el 3-2-1, que está compuesto de 3 copias de seguridad, 2 en medios distintos y una fuera de línea e inmutable, ¿ok? O sea, esta decisión pues reduce el impacto inmediato. Estas 3 copias de datos, cuando tenemos 2 medios diferentes utilizados, por ejemplo, discos locales, NAS, cintas o en la nube, por ejemplo, ¿verdad? Y tenemos una copia fuera del sitio, la que vamos a tener un respaldo geográficamente separado para protegernos de incendios, robos o desastres. Y vamos a tener también un respaldo que va a ser de inmutabilidad. O sea, es una copia usualmente en la nube o fuera en línea, ¿verdad?, con características de inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es inalterable, o sea, que no puede ser alterable por un ransomware, ¿ok? Entonces esto nos va a dar la tranquilidad que en caso de que no se encripte la información, pues vamos a poder recuperarnos de ellos, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios clave? Bueno, la resiliencia ante un ransomware, ¿ok? Los datos inmutables no pueden ser cifrados ni eliminados por ataques y la recuperación segura, o sea, la inmutabilidad garantiza integridad en la copia, evitando la manipulación. Y obviamente, pues nos sirve con temas normativos porque nos permite asegurar estándares de alta protección en los datos, ¿ok? Hoy por hoy existen muchas tecnologías, ¿verdad? No voy a mencionar ninguna en el webinar, pero sí existen varias tecnologías que nos permiten hacer este tipo de respaldos en forma de inmutables. ¿Okay? La tercera decisión es implementar
factores de doble autenticación. ¿Okay? Gran parte de los ataques inician con un robo de las credenciales. Realmente nosotros cuando hacemos auditorías, ¿verdad? Una de las cosas que revisamos son propiamente las credenciales del usuario, cómo las gestiona, cómo las guarda, ¿verdad? Qué tan robustas son estas credenciales, ¿ok? Pero siempre está el riesgo, ¿verdad?, de que estas credenciales se vean comprometidas. Entonces, implementar autenticación en multifactor, pues reduce el acceso no autorizado, incluso si la contraseña es, pues, comprometida. Y lo bueno de estas decisiones es que son decisiones de bajo costo y alto impacto, ¿ok? Incluso hoy por hoy la tecnología de doble factor de autenticación ha crecido. Hay muchos modelos en el mercado, ¿verdad? Unos más robustos que otros. Y también nos permite enfocarnos a implementar este tipo de tecnología, al menos en las aplicaciones pues, más críticas o sensibles para la organización. La cuarta decisión es detectar antes de cifrar. O sea, nosotros tenemos que tener claro que el ransomware no cifra de inmediato, ¿ok? Recordemos que lo primero que lo que hace un ciberatacante es explorar, luego escala privilegios y, por último, cifra, ¿ok? Entonces, un sistema de EDR, ¿verdad?, determina comportamientos anómalos ante el impacto masivo, nos ayuda a reducir drásticamente pues, el tiempo de permanencia del ataque. ¿Por qué? Porque un sistema de EDR, como vemos aquí en la filmina, nos va a permitir, a través de una solución avanzada de ciberseguridad, pues monitorear continuamente los dispositivos. O sea, podemos monitorear las computadoras, los servidores, dispositivos móviles, etcétera. ¿Para qué? Para detectar, investigar y mitigar amenazas en tiempo real. Y eso nos ayuda a superar las limitaciones de un antivirus tradicional. ¿Por qué? Porque un antivirus tradicional se enfoca propiamente en la detección de malware conocido, mientras que un EDR se centra, aparte de detección de amenazas conocidas, ¿verdad?, en amenazas avanzadas, en el comportamiento y la visibilidad profunda. Entonces, es una forma también de reducir el riesgo a través de configuraciones completamente seguras. Recordemos que lo que no medimos, no controlamos, y lo que no controlamos, no mejoramos. Este tipo de herramientas nos permiten medir y automáticamente, ¿verdad?, responder ante cualquier eventualidad o sospecha de cualquier ciberataque. Igual en el mercado hay muchos tipos de EDR disponibles también que las empresas pueden utilizar. Vamos a la quinta decisión, una configuración segura, ¿ok? Nos va a ayudar a reducir la superficie del ataque. Recordemos que muchos ataques aprovechan configuraciones débiles, puertos abiertos, usuarios con privilegios excesivos, servicios innecesarios y el hardener, ¿verdad?, nos va a ayudar a reducir esos puntos de entrada. O sea, menos superficie es menos probabilidad. Cuando nosotros damos acceso a los usuarios, tenemos que darlo con el mínimo de privilegios. Y cuando generamos un hardening, vamos a implementarlo a nivel operativo. O sea, tenemos que parchar regularmente los equipos, deshabilitar servicios innecesarios, aplicar una configuración segura, hacer la eliminación de cuentas por defectos, activar los logs, hacer auditorías periódicamente. A nivel de red, muy importante, segmentar la red, hacer cierres de puertos no utilizados, hacer uso de protocolos seguros, utilizar la filtración de tráfico adecuadamente, configurar adecuadamente los firewalls, los equipos de seguridad, ¿verdad?, utilizar redes VPN seguras para la conexión. Y a nivel de usuario y credenciales, bueno,
que los usuarios tengan doble factor de autenticación, tengan contraseñas fuertes y únicas, ¿verdad? Una gestión de identidad y acceso es muy importante en las organizaciones, o sea, que no tengamos usuarios genéricos. Formación en concientización es muy importante. Recordemos que el eslabón más débil en la cadena de seguridad son las personas. Hay que estarlas capacitando constantemente y obviamente pues estar deshabilitando pues cuentas inactivas, o si una persona está incapacitada o está de vacaciones, es muy importante deshabilitar ese tipo de cuentas, ¿ok? Y a nivel de aplicación de datos, es muy importante la validación de la entrada, el cifrado de datos, tanto datos en reposo como datos en tránsito, ¿verdad? El principio de mínimo privilegio para todos los usuarios, incluso hasta para todas las integraciones que hacemos en los sistemas, una gestión de vulnerabilidades periódicamente, ojalá estar haciendo periódicamente pentest para ver qué tan vulnerables estamos en la organización y como les comentaba en el paso anterior, respaldos seguros y probados. ¿Okay? Y vamos a la última, a la sexta decisión. Vamos a hacer un simulacro de ransomware. ¿Okay? ¿Por qué es importante generar un simulacro de una crisis? ¿Ok? ¿Por qué? En un incidente real no hay tiempo para improvisar. Y eso es lo que les pasa a muchas organizaciones. Cuando están en un incidente, tienen que improvisar. ¿Por qué? Porque no saben quién comunica, no sabe quién negocia, no sabe quién declara el incidente, no sabe a quién informar o a qué ente regulador acudir, ¿verdad? Y tenemos un montón de vacíos en gobernanza. Entonces, es muy importante generar un plan y este plan probarlo a través de simulacros. ¿Para qué? Para que me permita saber qué hacer, cómo hacer y quién tiene que hacer. ¿Ok? De esta forma, no vamos a sufrir por tomar decisiones incorrectas. ¿Ok? Entonces, estar preparados es la mejor arma ante un eventual siniestro. Y como última, ahora sí, tenemos la decisión 7, que es implementar la ISO 27001. ¿Por qué? Porque las 6 decisiones anteriores reducen el riesgo inmediato, ¿ok? Ahí nosotros nos estamos poniendo una curita y estamos tapando las debilidades que tenemos a corto plazo, ¿ok? Pero un sistema de gestión nos va a garantizar la sostenibilidad de todas estas tareas que hicimos anteriormente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la ISO 27001, como les mencioné hace un momento, es la norma de seguridad de la información que nos va a permitir integrar el liderazgo, el riesgo de negocios, la evaluación continua, la mejora sistemática y lo mejor de todo, no es tecnología, no se casa con un proveedor de tecnología. Esto es gobierno, esto es gestión, ¿ok? Entonces, la ISO 27001 a través de una cultura de seguridad de la información, porque eso es lo que nos genera una cultura a nivel organizacional que nos va a permitir mantener un liderazgo a través de un gobierno y un compromiso iniciando desde la alta administración. Nos va a permitir mantener una gestión de riesgos. ¿Para qué? Para identificar y tratar los riesgos tecnológicos y al final, como dijimos un momento, eso nos vuelve riesgos de negocio. Entonces, nos va a permitir identificar qué riesgos tengo y cómo tratar esos riesgos. Aparte de eso, me va a ayudar a la evaluación continua, o sea, es una revisión y un monitoreo continuo que me va a permitir estar mejorando. Y eso nos lleva al ciclo de Deming, donde vamos a estar tomando acciones correctivas, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir mejorando nuestro sistema de gestión. Entonces ya no se trata de implementar un RP o de implementar herramientas de ciberseguridad. Se trata realmente de implementar una cultura de seguridad en la organización, donde todo está integrado. ¿De acuerdo? Ahora, en 90 días podemos reducir
la superficie de ataque, mejorar la capacidad de recuperación, aumentar la visibilidad ejecutiva, reducir la exposición financiera, pero esto no elimina el riesgo, ¿ok? Esto lo que está haciendo es gestionando el riesgo, ¿ok? Ahora, el ransomware ya está ocurriendo, ¿ok? Como vimos en las estadísticas, realmente no es algo que viene para el 2026, sino es algo que está ocurriendo y que va a ser más fuerte en los próximos años, ¿ok? Entonces, la pregunta ya no es si la empresa será atacada, porque estadísticamente vimos que hay una probabilidad altísima de que sí. La pregunta realmente es, ¿qué tan preparada está cuando ocurre? ¿Okay? ¿Estamos preparados realmente? Si mañana o incluso hoy en la tarde ya no tenemos acceso a nuestros sistemas porque están encriptados. Uno de los errores que cometen, que comenté hace un momento en las organizaciones, es que invierten mucho dinero en herramientas, ¿ok? Pero siguen siendo vulnerables. ¿Por qué? Porque no gestionan el riesgo de una forma adecuada, ¿ok? Realmente la ISO 27001 no es una herramienta, sino es un sistema de gestión que integra el liderazgo, el riesgo y la mejora continua. Entonces, una norma nos va a permitir aumentar el beneficio que nos generan las herramientas tecnológicas, porque muchas veces las herramientas tecnológicas por sí solas no funcionan. Por ejemplo, podemos tener los mejores equipos de filtrado de sitio web, pero si un usuario se mete a un enlace y ya está vulnerando toda la seguridad que teníamos, ¿ok? Entonces, realmente es un todo. No basta solamente tecnología, hay que involucrar personas, hay que involucrar realmente la cultura organizacional. La ISO 27001 lo que me hace es establecer los requisitos para implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de información. O sea, no estoy hablando de tecnología, sino esta norma nos exige un liderazgo de la alta dirección, nos va a permitir gestionar de forma formal los riesgos en la organización, nos ayuda con una evaluación del desempeño y obviamente con una mejora continua en la organización. Y esto lo hacemos a través del ciclo de ERM, que es planificar. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a definir el alcance, el riesgo que tenemos en nuestra organización y vamos a establecer los objetivos de seguridad en nuestra organización. Partiendo de esta planificación, vamos a comenzar a implementar los controles que realmente aplican a nuestra organización, aplican a nuestras necesidades. Y posteriormente, pues vamos a estar verificando constantemente a través de monitoreo, a través de auditorías, ¿verdad? La evaluación de del desempeño de este sistema. ¿Para qué? Para tomar acciones correctivas y de mejora. Eso nos va a permitir cada día ir mejorando la seguridad en nuestra organización, pero de una forma estratégica, de una forma de gobierno, ¿ok? Y para eso, la alta dirección es totalmente clave en este tipo de cosas. De hecho, la ISO 27001 exige, ¿verdad?, explícitamente liderazgo y compromiso de la alta dirección. O sea, no, para la norma eso no es un tema opcional. La alta dirección debe aprobar la política, asegurar recursos, integrar la seguridad en la estrategia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto nos va a confirmar que el riesgo de la organización o el riesgo tecnológico, o el riesgo digital, como lo quieran llamar ustedes, es un riesgo corporativo. O sea, lo estamos viendo realmente como un riesgo de negocio. Y para eso, bueno, es muy importante que participe la junta directiva, ¿verdad?, que es la supervisión estratégica y nos va a definir el apetito de riesgo en la organización. La alta dirección nos va a ayudar con lo que es la parte de liderazgo, o sea, aprobar las políticas, los recursos necesarios para alinear un sistema de gestión de la ciudad de información.
el oficial de la seguridad o el CISO, ¿verdad? Va a ser el responsable de este sistema, ¿verdad? Y es el que va a estar, pues, informando y gestionando que este funcione adecuadamente. Y obviamente la operación de seguridad, que estamos todos en la organización, que somos responsables de la implementación de los controles, el monitoreo y la respuesta ante incidentes. Una de las cosas que tiene muy importante la norma es que la ISO 27001 está compuesta por una guía que se llama ISO 27002. Esta guía contempla 93 controles que podemos nosotros analizar para ver cuáles de esos controles se pueden implementar en la organización. ¿Okay? O sea, no se trata de implementar todos indiscriminadamente. ¿Ok? O sea, nosotros lo que hacemos es seleccionamos según la evaluación de riesgos qué controles se pueden implementar. O sea, la implementación no es inmediata, inicia con un diagnóstico, ¿verdad? Continúa con los controles prioritarios, o sea, no vamos a implementar 96 controles de un solo, vamos a implementar los controles prioritarios. Luego, comenzamos con la formalización documental y las evidencias, auditorías internas y finalmente, pues, una empresa que cumple con todos los requisitos de la norma, pues puede optar por una certificación. ¿Qué es una certificación? Es donde viene un ente, un organismo internacional que va a hacer una auditoría y va a evaluar que también está implementado un sistema de gestión de la seguridad en la organización. ¿Okay? Si el ente determina que la empresa está alineada propiamente a la norma, pues obtiene la certificación. ¿Y para qué sirve la certificación? Bueno, para demostrarle a sus clientes, proveedores, y demás, que ellos trabajan con sanas prácticas y un tercero les evalúa. ¿Okay? ¿Cuáles son los beneficios estratégicos de un sistema de gestión de la seguridad de la información? Bueno, las organizaciones certificadas reportan mayor madurez en el control, mayor confianza en licitaciones o en las ventas de sus clientes y mejora la reputación corporativa. ¿Ok? O sea, tenemos que ver implementar una ISO 27001 no es un gasto, sino es una inversión en resiliencia. ¿Por qué? Porque nos permite ver bien ante nuestros clientes, pero también nos permite reducir incidentes, tener mayor confianza en los clientes, tener ventajas competitivas, porque no todos gestionan la seguridad adecuadamente y vamos a tener pues cumplimiento de riesgos legales y regulatorios. ¿Okay? ¿Y cómo iniciamos? Bueno, todo comienza con el diagnóstico. Un diagnóstico nos va a permitir medir el nivel de madurez, identificar riesgos críticos, priorizar la inversión y establecer un mapa de ruta claro. ¿Okay? Si un diagnóstico realmente la inversión es reactiva. ¿Okay? ¿Por qué? Porque creo que la ventana está rota, entonces voy a poner otra ventana, no es suficiente, sino tenemos que gestionar, conocer muy bien cuáles son los riesgos que tenemos, ¿verdad? Para ver en qué invertimos. Entonces, un diagnóstico es como el primer paso clave, ¿verdad? Para poder hacer un plan de trabajo para asegurar la información en nuestra organización. Y recordemos que el Vascover es inevitable. O sea, es algo que viene y cada vez viene más fuerte, pero el desorden no. O sea, no podemos controlar el entorno global en que trabajamos, pero sí podemos controlar nuestra madurez organizacional. Y realmente la 27001 convierte las decisiones técnicas en estrategias empresariales. Es algo que nos va a generar mucho valor en la organización. Y realmente que este tema no es una cuestión de que sí, es una cuestión de cuánto. ¿Ok? O sea, después de todo lo que vivimos hoy, la pregunta no es si la empresa será atacada.
La pregunta realmente es, ¿quién reacciona? Si queremos realmente reaccionar, ¿verdad?, durante una crisis o anticiparnos con claridad estratégica. Esa pregunta es totalmente clara. ¿Reaccionamos o nos anticipamos? ¿Cuál creen ustedes que nos va a beneficiar más? ¿Ok? Entonces, las organizaciones realmente muchas veces sufren paros, ¿verdad?, operativos, no porque son organizaciones pequeñas, sino es porque no estaban preparadas para esos ataques. Ahora, un diagnóstico ejecutivo de la ISO 27001 nos va a permitir identificar el nivel actual, las brechas críticas, la hoja de ruta, ¿ok? O sea, no estamos proponiendo implementar la ISO 27001 mañana, ¿ok? Lo que estamos proponiendo es algo mucho más estratégico, es un diagnóstico ejecutivo de su nivel real de la exposición. En pocas semanas, el objetivo es que la organización tenga un mapa de riesgos priorizada, tenga las brechas frente a la ISO 27001, tenga un plan de acción realista, ¿verdad?, y tenga una estimación de inversión, ¿ok? Todo esto sin improvisaciones. Y un diagnóstico no es algo técnico, ¿verdad? Realmente es algo totalmente estratégico. En nuestro caso, nosotros evaluamos 5 dimensiones, que es gobierno y liderazgo, gestión formal del riesgo, los controles críticos, basados en la 27001, con los 93 controles, la capacidad de recuperación y la cultura y concientización, ¿ok? El resultado es un informe totalmente ejecutivo y muy claro de entender, no es un informe técnico. ¿Okay? ¿Y cuáles son los beneficios que podemos tener? Bueno, el diagnóstico nos va a permitir tomar decisiones basadas en evidencia, priorizar inversión donde realmente se reduce el riesgo, reducir probabilidad de paro operativo, demostrar gobernanza ante auditorías y clientes y lo más importante, convertir la seguridad en ventaja competitiva. ¿Okay? Ahora, tenemos muy buenas noticias para las personas que están participando en este congreso el día de hoy. ¿Okay? Las organizaciones que quieran dar el primer paso, vamos a ofrecer algo muy concreto. El día de hoy, pero solamente para el día de hoy, vamos a estar obsequiando un prediagnóstico ejecutivo totalmente gratuito. ¿Ok? Eso sí, tengamos claro, este prediagnóstico no es una auditoría formal, no es una certificación y no es un diagnóstico completo. Realmente es una evaluación inicial de alto valor, ¿ok? Esta va a consistir en 2 sesiones de 1 hora cada una, donde en la primera sesión vamos a hacer una evaluación ejecutiva para entender la situación actual de cada una de las organizaciones y en la segunda sesión vamos a entregar un informe con los hallazgos y la hoja de ruta preliminar, ¿ok? Esto permite verse realmente en espejo antes de decidir el siguiente paso. En la primera sesión vamos a evaluar 4 dimensiones muy importantes, que es el gobierno y liderazgo, la gestión del riesgo, los controles esenciales, contra el ransomware, ¿verdad? Y la capacidad real de recuperación. Y en la segunda sesión vamos a entregar un informe donde va a estar el nivel estimado de madurez, las brechas más críticas, los riesgos prioritarios y la hoja de ruta preliminar, ¿ok? Todo en un lenguaje totalmente ejecutivo. Y lo más importante es diferenciar, ¿verdad?, el pronóstico de un diagnóstico formal. Este prediagnóstico, como les dije hace un momento, aquí no vamos a hacer una revisión documental profunda, ¿verdad? Tampoco va a incluir la validación de evidencias y tampoco incluye, pues, una revisión completa de los controles. Pero sí nos ofrece una radiografía inicial ejecutiva, ¿verdad?, que permite decidir con información. Es algo que realmente va a generar mucho valor para la organización. Recordemos que el mayor riesgo
no es tener brechas, ¿ok? El mayor riesgo es no saber que existen esas brechas, ¿ok? Entonces, este prediagnóstico les va a permitir a ustedes identificar puntos críticos de partida rápidamente. Vamos a reducir la incertidumbre que ustedes tienen. Vamos a permitir prepararse antes de una auditoría o incidente y entender el impacto real del riesgo digital en sus organizaciones, ¿ok? O sea, es una inversión de 2 horas que puede evitar millones en pérdidas. Y realmente hoy no tiene que decir si ustedes van a implementar la 27.1, pero solo tienen que decidir evaluarse, ¿ok? Esas 2 horas de su equipo directivo, ¿verdad? Puede pues, cambiar completamente la forma en que gestionen ustedes los riesgos a nivel organizacional. Y recordemos que el Vanguard no espera, pero ustedes pueden anticiparse y el primer paso es hacer un prediagnóstico. Bueno, para las empresas que quieran participar en el prediagnóstico, vamos a compartir por acá un formulario donde ustedes pueden decidir, vamos a hacer un sondeo, ¿verdad? Donde pueden ustedes decidir si quieren el diagnóstico o no, ¿ok? Entonces, todas aquellas empresas o personas que quieran aplicar el diagnóstico en sus organizaciones de forma gratuita, ¿verdad? Pues le ponen sí y a las que no, pues le ponen no, ¿ok? Bueno, de mi parte, muy agradecido, más bien me disculpo porque olvidé activar la cámara al inicio, la activo en este momento y pues no sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, don William, por la charla tan interesante. Realmente contenido de muchísimo valor. En la parte de de las consultas, sí tenemos varias consultas, entonces las voy a estar leyendo para que usted pueda responderlas respectivamente. Si alguien tiene una consulta en este momento y todavía no la ha realizado a través del chat, bueno, el chat está completamente disponible durante todas las charlas. Entonces, la primera consulta es por parte de don Carlos, dice, la formación de la alta gerencia es clave para la comprensión de estos temas. ¿Existe una ruta de formación para no generar que la resistencia al cambio gigantesca haga que no se interesen? Excelente pregunta. Como les mencioné hace un momento, realmente uno de los pilares importantes es que la alta administración, ¿verdad?, entienda y comprenda que los riesgos tecnológicos no son riesgos únicamente TI, son riesgos de negocio. Antes de implementar controles de seguridad basados en alguna norma, es muy importante que las organizaciones sensibilicen, ¿verdad?, o generen una concientización a la alta administración. Por ejemplo, nosotros antes de implementar un sistema de gestión, lo primero que comenzamos es con la alta administración, generando charlas de concientización, porque al final de cuentas son ellos los responsables de implementar los controles en la organización. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra consulta. ¿Cómo romper paradigmas cuando el negocio no se quiere involucrar? El diagnóstico general hoja Ok, de ruta, hasta ahí llega el patrocinio de alta dirección, por tanto, se diluye el objetivo y sigue pensando que esa temática pertenece a TI. ok. Una de las grandes cosas, ¿verdad?, que era como mencionamos al inicio, es que se cree, ¿verdad?, que el riesgo de tecnología es tema de tecnología, ¿verdad? Realmente muchas organizaciones piensan, ¿verdad?, que implementar una gestión de seguridad de la información es algo muy caro, es algo que nada más voy a hacer porque me lo pide una, una regulación, si no me lo piden, entonces no lo hago, o es algo que solamente para las grandes empresas. Y realmente esos son mitos totalmente falsos. Implementar la seguridad de la información es algo que genera un retorno de la
a la organización, por ejemplo, pensemos en un riesgo alto que un sistema de gestión pueda evitar que suceda. Ahora, si un riesgo alto nos es suficiente para justificar la implementación de un sistema de seguridad de información, pensemos en todos los riesgos que tenemos en la organización, no solamente ahora los altos, sino los medios y bajos, pero que nos podían impactar en, operativamente, ¿verdad? Y financieramente en la organización. Okay. No sé si tenemos alguno más. Ok, bueno, más bien de mi parte, pues muy agradecido con todos ustedes. Los invitamos a que continúen en las charlas. Tenemos charlas muy buenas, excelentes profesionales que nos van a estar compartiendo, ¿verdad? Y que disfruten mucho. Recordemos que también al final del Congreso, pues vamos a tener premiaciones, entre ellos van cursos y vamos a tener también premios de parte de nuestros patrocinadores. Listo. Bueno, de mi parte me despido.